Es decir, ya había una planificación de las actividades. Y el lugar donde se cazaba, se hacía el primer trozo de la pieza, el despostado. Después se llevaban a otro lado, donde no solo se descarnaban, y a veces hoy el microscopio electrónico permite muchas cosas, como por ejemplo reconocer las ranuras de corte en el hueso, donde la pieza se despostaba, se la rompía y se sacaba la médula. Se cortaba el hueso, se partía y se sacaba la médula, que es muy importante como contenido graso y calórico en una época de frío. Entonces, es decir, uno cuando empieza a ver el conjunto de los sitios, empieza a entender también cómo estos grupos se movían, articulaban los sitios, que muchos de estos sitios no debieron ser ocupados distintos, sino que eran sitios donde estas poblaciones se movían en el territorio. Pero fíjense que esto significa que estos tipos conocen muy bien el territorio. Dónde buscar los animales. El emplazamiento de algunos sitios es magnífico, la vista que tienen. En el caso de Piedra Museo se ve el bajo completo. Es decir, uno está en la cueva y ve todo el bajo, la perspectiva de cuándo van los animales, dónde se mueven, dónde tienen. Lo mismo pasa en nosotros, es decir, están en una quebrada donde pueden ver el río donde van los animales a brevar. Entonces, los campamentos, algunos no parecieran tener lugares de caza, pero ¿qué pasa? Son lugares donde hay buenas rocas. Y se va a buscar piedra. Es decir, esto implica armado de un ciclo de movilidad. No es que se muevan. Cuando se habla del nomadismo, hay esta imagen de que andan moviéndose por el territorio, ¿no es cierto?, para ver a dónde llegan. No, estos tienen claro dónde van. Y uno puede trazar en el mapa esos círculos, porque lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. También los primeros cazadores viven en las cuevas de la sierra, pero bajan a la llanura, y hay campamentos en torno a las lagunas, ¿no es cierto? Y probablemente en invierno, que en la sierra hace demasiado frío, bajan a la laguna, cazan allí. Después van vuelta a la sierra porque ahí tienen la piedra. Entonces hay todo un ciclo armado. Es decir, cuando se empieza a hablar de primitivismo, hay normalmente un prejuicio occidental y moderno nuestro. Vemos la modernidad en forma solamente de tecnologías más o menos complejas, y no de eficiencia. Se dijo mucho tiempo que la agricultura americana indígena era muy primitiva, porque no usaba el arado, ¿no es cierto? Entonces no usaba el arado, no usaba los bueyes. Claro, pero los sistemas de regadío que se construyeron en los Andes, o incluso en algunas partes de Mesoamérica, no tienen igual en Europa. Es decir, hay otros tipos los procesos de hibridación de especies animales y de variedad de aprovechamiento vegetal, de vegetales. Piensen ustedes, piensen la papa, que ha tenido un proceso de hibridación tan complejo que hoy se conocen decenas y decenas de variedades de papas adaptadas a cada nicho ecológico particular y a un uso particular. Es otra forma de complejidad, no es solamente el arado. Y hay una historia para ver esto justamente que nos contaba Lumbreras. Lucho Lumbreras es un arqueólogo peruano, los buenos arqueólogos peruanos, de una comunidad en los Andes que cuando vinieron los proyectos de reforma agraria le llevaron de prepo tractores, había que meter tractores porque había que modernizar la agricultura. Y el tractor no les servía para nada, porque además les creaba dependencia de consumo del combustible. ¿Y a quién se le va a ocurrir cultivar en una ladera en los Andes con un tractor, con una capita de humo que es finita así que se destruye? ¿Qué hizo la comunidad? Le hicieron un juicio al tractor. Lo condenaron, pusieron una lata de combustible abajo, la prendieron fuego y lo volaron. Y siguieron usando los andenes de cultivo que venían de la época incaica, que todavía se usan. En Cafayate hay andenes indígenas que están ahora usándolo las bodegas para poner vides, cerca de Cafayate. Y volvieron a su palo cavador, que era eficiente, no eliminaba el suelo, no los sometía en decadencia tecnológica, y siguieron plantando en los viejos andenes donde se hacía la cosa anterior. Entonces, ¿qué servía un arado? Piensen ustedes, delirio de meter en el mundo andino, en los Andes, un arado, no un arado, un tractor para tirar un arado allí. Estas son las ideas que uno a veces tiene que acostumbrarse a no pensar en términos solo de Occidente, ¿no? Sino pensar en cuanto a ¿es eficaz o no es eficaz esa agricultura? Fue eficacísima, aunque no conociera el arado, mejor dicho, mejor, porque si no hubieran destruido las tierras, las pocas tierras que hay en los Andes o que hay en Mesoamérica, por ejemplo, donde cada metro de tierra es tierra creada por el hombre, se hace un andén, se crea la tierra de cultivo. ¿Cuánta energía humana hay invertida ahí? ¿Cuánta planificación significa esas andenerías que hay cerca del Cusco? Si alguien ha andado por el Cusco y los valles cercanos al Cusco, son montañas que bajan y es toda la ladera
es una andenería con una escalera prácticamente de andenes que baja desde casi las cumbres hasta el borde del valle. ¿Cuánto implicó esa obra como planeamiento desde un Estado que planificaba hasta inversión en energía humana? Por eso digo, quería a veces decir, ojo cuando hacemos estas condiciones de primitivismo. Y acá, en esta sociedad de cazadores, está claro que estos tipos sabían dónde buscar las piedras, dónde estaban las presas, cómo procesar las presas para hacerlas más rendidoras, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, la ocupación, ¿no es cierto?, de otras áreas, por ejemplo, al oeste del meridiano 70, los sitios los más conocidos, que son las cuevas del río Pintura, ¿no? Es decir, sobre todo conocidas, por eso yo lo había puesto ahí. A ver cómo vuelvo con esto, vamos a ver. No, si aprieto de acá tengo que volver para atrás, acá. Esta es una foto, fíjense, esta es un poquito más tardía la combinación de elementos, creo que ahí se ven cómo aparecen en esas cuevas los elementos básicos. Los más visibles son las manos en negativo, características de ese periodo, pero si ustedes miran acá, de este lado de acá, hay toda una manada de guanacos, hay dibujitos de un cazador ahí arriba, yo lo puse en un circulito, de un cazador que aparece allí arriba, y hay varias cadenas de animalitos, y después hay una cantidad de motivos también geométricos que se van integrando en esa pintura. Es magnífico la posibilidad de expresión, todo lo que están marcando esto, y cómo incluso estas pinturas van cambiando, no en general, pero cuando uno ve detalles, van cambiando. Esta, por ejemplo, no es de las más tempranas, porque ya aparece esta cosa de animales preñados, hembras preñadas, o animales más deformados. Eso ya está marcando una transición al periodo siguiente, donde hay cambios, porque hay cambios en la disponibilidad de rebaños, de animales, etcétera, y ahí empiezan a aparecer también otros cambios en las estructuras. Pero son estos elementos, lo que nos han hecho famosos. Claro, las ocupaciones que van a Río Pintura, o más allá, que hay otros sitios, ¿no es cierto?, también. Por ejemplo, que yo en el Parque Nacional Perito Moreno hay un sitio interesante que es Casa de Piedra, bastante estudio. Claro, son más tardíos, los mismos que son un poquito más tardíos algunos asentamientos en la cuenca del Limay. ¿Por qué? Porque están más cerca de la cordillera. Y entonces la ocupación va siguiendo a las posibilidades de descenso de las aguas. Es probable que haya habido ocupaciones en las costas, pero bueno, de las costas están cubiertas por el agua, porque también aprovechan recursos del mar. No es que no los aprovechan. En algunos lados hay algunas valvas o cosas que muestran que tenían contactos con productos del mar. Lo que pasa es que los sitios probablemente están cubiertos. En conjunto, los testimonios no dejan dudas sobre la presencia humana, pero también, decía yo, nos permiten tener una imagen general de su forma de vida. Eran grupos pequeños y móviles, raras veces permanecían mucho tiempo en un lugar, aunque volvían a los sitios con condiciones ventajosas. El conocimiento del territorio y los recursos, cuando digo recursos digo protección, agua, casa, materias primas, les permitía elegir los lugares más aptos para establecerse, fuera en cuevas o al aire libre. Esa elección estaba determinada por la disponibilidad de agua, por la protección ante la dureza del clima, por el acceso a los recursos. Yo les decía recién un caso, el Ceibo, está al pie de un acantilado que rodea un gran bajo o lago. Hay arbustos leñosos, eso sirve para hacer fuego, cosa que es importante. En la estepa vecina y al pie de la cueva era fácil hallar guanacos y ñandúes. No faltaban cerca buenas piedras para tallar. Es decir, esos emplazamientos están hechos en función de la disponibilidad de esos recursos. En Piedra Museo, por ejemplo, también está sobre una barranca al pie de la cual había varios cursos de agua y una laguna. También allí hay una panorámica del paisaje que permite hacer el avistamiento de animales. Es decir, es un sitio óptimo para cazar, para procesar presas. Entonces, esto nos está dando cómo se van articulando estos asentamientos. En casi todos los sitios hay testimonios de distintas ocupaciones, vale decir, que han sido ocupados reiteradas veces. Así que volvían a esos sitios, probablemente hacían movimientos estacionales.
Y los restos de ellos es justamente lo que nos ha permitido tener idea de cómo eran las formas de vida de estas poblaciones. Esto que yo les decía a ustedes a través de los huesos, las formas en que se procesan las piezas, las tecnologías que se aplican, etc. Bueno, esto es otra cosa que ahora vamos a ver. También los restos de animales nos muestran que al comienzo la caza no era especializada o no se especializaba en la caza de grandes herbívoros. Los grandes herbívoros pleistocenos en proceso de extinción, que los restos eran muy pocos. Cazaban lo que podían. La especialización, sobre todo en la caza de guanacos y en menor medida de ñandúes, va a ser un proceso posterior. Al principio uno encuentra una variedad de restos. Hay guanacos, sí, ñandú, pero también hay restos de pumas, martinetas, roedores, etcétera, en los sitios.